Buenas, Raúl, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? todo bien. Aquí en casa descansando ahora. Vale, pues si quieres vamos a hablar un poquito sobre fútbol, ¿no? Para la gente que nos ve. Te Eso hago es. así una mini presentación. No sé Vale. si tú te acuerdas de mí. Yo soy de Carcaixent, tú eres de Alcira. Somos de la misma quinta, del 88. Y aún recuerdo pues, partidos que jugué contigo. Bueno, contigo no, contra ti en el Venecia de tierra, ¿Tú de qué juegas? ¿De portero? de No. delantero. Ah, vale. Entero. Y sobre todo recuerdo los años de Nietzsche Sportiva y del Polideportivo del torneo Ah, en el campo de césped natural ese, bueno, de césped natural, de hierba. ya te Pues digo yo. nada, Raúl, jugador profesional de fútbol, has militado en muchos equipos, Elche, Cádiz, Deportivo, Málaga, Eibar, Nastic y ahora a última hora en el CSK, ¿no? De Sofía. Bueno, he pasado por alguno más, pero sí, bueno, esos son uno de todos los que al final pues he tenido que estar para pelear y llegar hasta primera división. ¿Cómo se adapta un jugador a tantos equipos, a tantos clubes, incluso en el extranjero? Es bastante difícil, ¿no? Sí, es complicado porque al final ten en cuenta que yo he estado como mucho, lo máximo que he estado en un club ha sido 2 años, año y medio en el Eibar y 2 años en el Depor. Más de eso estuve en la cantera del Elche cuando estuve allí o cuando estuve en la cantera de pequeños en Alcira, pero más que eso nunca he estado en ningún sitio, al final porque, bueno, pues unas veces porque he ido subiendo deportivamente y otras veces pues que al final, pues bueno, no hemos llegado a un acuerdo económico o de deportivo más que nada y al final pues he cambiado, pero la verdad que cuesta porque al final ten en cuenta que cuando vas normalmente los equipos ya tienen una base y tú tienes que entrar de nuevo. Pero bueno, yo al final la verdad que me he adaptado siempre muy bien porque en todos los equipos donde he estado al final he jugado una cantidad de partidos muy grande. Y incluso, por ejemplo, en el último equipo que estuviste, en el CSK búlgaro, ¿no? De la Liga Búlgara, el equipo más importante realmente, ¿no? Como si fuera el Real Madrid de España o el Barcelona. Eso Eh, es, históricamente es el más grande y la verdad que, bueno, pues sí que es verdad que antes de ir allí tenía un poquito de respeto pues bueno, sales a un país diferente, al final ten en cuenta que pues Bulgaria, la liga búlgara es un nivel más bajo que la de aquí, entonces pues bueno, la verdad que mi intención era jugar Europa League, jugamos 2 fases de Europa League, en la última nos eliminaron y bueno, la verdad que ahí pues un poco de decepción sí que tuve porque en realidad yo iba por dos cosas, por intentar ganar la liga y por intentar jugar Europa League. Entonces yo quería pelear por ello y uno de los campeonatos muy temprano pues se nos fue. y en el extranjero estuviste también, estuviste en Inglaterra, ¿no? Sí. En el Derby County, También en el Derby Country, en, también. en la Championship, en la segunda división de allí. Bueno, yo firmé pues del Eibar, de primera división de aquí. La verdad que ellos pusieron mucho hincapié en que fuese, pagaron mi cláusula de rescisión y la verdad que fue una experiencia eh, diferente, pero la verdad que en ese momento de mi vida igual, pensándolo ahora, no lo hubiera tomado esa decisión, o sea, viendo desde ahora, pero no por no ir allí, sino por el momento que era, ¿sabes? Porque bueno, yo tenía a mi mujer embarazada y era un momento delicado. Aparte que yo estaba en primera división en España, yo quería intentar jugar toda la liga porque quería jugar, bueno, pues al final uno yo me siento valenciano al final, he ido 20.000 veces, bueno, he sido socio del Valencia, entonces yo quería jugar en Mestalla, era una ilusión que tenía muy grande, entonces el no poder hacerlo porque me había marchado era como que se me quedaba una espinita clavada ahí, entonces, pues bueno, eh, lo, lo pasé mal al principio, encima, bueno, pues el idioma también yo no lo dominaba mucho en ese momento, entonces, pues bueno, fue complicado, pero es una experiencia que al final coges cosas positivas, eh, es una experiencia diferente, el fútbol era diferente, la vida en sí era diferente, entonces la verdad es que fue una experiencia enriquecedora, fue diferente. Y claro, eso en cuanto al fútbol, no es lo mismo, por ejemplo, España que Bulgaria, que Inglaterra. ¿Cómo es la cultura del aficionado allí a nivel de fútbol?
Bueno, pues en Inglaterra la verdad que es una pasada. O sea, es una pasada porque ahí al final los partidos de segunda división no se retransmiten. Todo el mundo que sea aficionado del equipo tiene que ir al campo. Y bueno, la verdad que allí la mayoría de gente que es, por ejemplo, de Derby, que no es una ciudad enorme, son del Derby, no son de... A lo mejor pueden ser del Manchester o yo qué sé, o del Arsenal o cualquier equipo grande, pero son del Derby y van al campo. Entonces, allí cada vez era un espectáculo. Cuando ibas a jugar al campo, el campo estaba lleno, las aficiones, en nuestra afición, por ejemplo, iba a los campos fuera y se llenaba la grada, siempre daban una grada entera para la afición nuestra y era una pasada, era una barbaridad. Y en Bulgaria, pues bueno, a pesar del frío que hace y de las dificultades que hay al final, pues económicas en el país y bueno, en todos los sitios, pero es un país, pues bueno, que está saliendo, está metiéndose en Europa y la verdad que la afición nuestra como teníamos tanta afición por todo el país, viajaban, la gente que era de la zona más lejana, Sofía, pues iban al partido y la verdad que era, a mí me gustó mucho. El fútbol sí que es diferente, por ejemplo en España, pues en España es más táctico, más de calidad, en Inglaterra pues es más duro, más rudo, ¿sabes? O sobre todo en segunda división, en Premier aún hay mucha más calidad, pero en segunda hay menos calidad, lo que hay es más uno contra uno, más físico. Y luego en Bulgaria, la verdad que, bueno, pues algunos equipos se quieren parecer a lo mejor a algún club de España y tal, pero evidentemente el ritmo no era alto, no era un ritmo con velocidades altas, ya no por el físico, no, sino porque mentalmente al final, pues la liga es más baja por eso, porque al final la velocidad del juego, ¿sabes? ¿Hay diferencia también en el tema de los entrenamientos, en la metodología o Sí, 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 en Inglaterra era muy diferente. En Inglaterra hacíamos muchos uno contra unos, hacíamos muchos partiditos cortos, como de intensidad, de seguir a tu contrincante. Era muy diferente. En España eso, vamos, yo creo, a ver, yo no estuve en Premier, pero en España en eso estamos muy avanzados. O sea, para mí España en ese aspecto es de mucha más calidad. sí. Y de tus épocas en todos los equipos, claro, porque has pasado por muchos equipos y de nivel profesional de la Liga Española, que eso es muy complicado. ¿Te quedas en alguno como tal, por ejemplo, en el Eibar o con alguna experiencia? Sí, siempre lo digo que bueno, la temporada y media que pasé en Eibar al final a mí se me pasó volando, no tuve momento, digamos, como hasta para disfrutarlo, porque al final fue un año tan bueno en segunda división que asciendes y luego en primera división empieza la primera vuelta y haces 27 puntos, la verdad que esa temporada y media fue especial, ahí la gente éramos todos digamos, veníamos de categorías más bajas, de segunda B, de tercera división, entonces, pues había un ambiente pues de unión, de gente que quería crecer y crecimos muy rápido. La verdad que ese Eibar yo le guardo un recuerdo muy grande. Ya el segundo paso que a lo mejor en mi cabeza está es el de Málaga. Al final Málaga pues es un equipo ya más experimentado y donde al final conseguimos quedar octavos, siendo el equipo menos goleado de la historia del Málaga. O sea, ya ahí yo ya vi otro paso de lo que éramos en el Eibar, que éramos un equipo, pues eso, chavales jóvenes, que íbamos a muerte, que íbamos todos juntos, allá un club donde hay 20.000 nacionalidades, cada uno se quiere labrar su carrera y íbamos todos a una, pero era diferente, ¿sabes? No era lo que había en Eibar, al final, pues allí al final comías todos los días juntos, prácticamente hacías vida juntos con todo, porque encima en segunda división, en primera no, pero en segunda división todos los que éramos extranjeros, o sea, extranjeros, de fuera de allí del País Vasco, todos vivíamos en Eibar, no dejaban ir a vivir a Bilbao o a San Sebastián, que ahora ya dejan ir a vivir a los jugadores allí. Sí, sí, una época muy fantástica, muy familiar, ¿no? Eso Un es. club muy familiar, claro. Y, por ejemplo, llegar a ser futbolista profesional es el sueño de cualquier niño, realmente, de todos desde que nacemos que les gusta el fútbol. Eh, pero se pasan muy malos momentos, ¿no? Mucha dedicación, muchos factores que intervienen para poder llegar. Sí, Eso es... y los golpes que al final te da la gente, porque no todo el mundo va a confiar en ti.
no todo el mundo piensa que tú puedes ser profesional. De hecho, yo tengo muchísima gente en la cual a lo mejor no ha contado conmigo en categorías inferiores o no creía en mí de que podía a lo mejor llegar a algo. Y bueno, pues al final tienes que ir superando esos baches y siendo fuerte mentalmente y seguir tu camino, que al final, pues bueno, a lo mejor no vas por el camino corto, pero a lo mejor hay otro camino un poco más largo que te da los frutos de poder llegar. Es muy duro. Al final yo ten en cuenta que yo cuando salgo de casa, cuando yo me voy de Alcira a Elche, yo tenía 14 años. ¿Y qué pasa? A los 14 años, pues es el momento que empiezas a salir, que te gusta, que quieres ir con la moto porque tus amigos van con moto. Y claro, yo en ese momento me viene el Elche y bueno, pues me dicen de ir a hacer una prueba, yo voy a hacer la prueba, me gusta, a mí el fútbol me apasionaba y mis padres me dicen, oye, si quieres ir y tal, y yo le dije que sí y fui para allá. Y al final pues ten en cuenta que todos los fines venía, estaba el sábado por la tarde o hasta mediodía y por la tarde el domingo me iba en tren, yo solo con 15 años, me iba hasta Elche. O sea, que lo piensas ahora y dices, hostias, dejar a un niño de 15 años ir en solo en el, hasta Elche es raro, ahora mismo eso no se hace. Allí en ese momento, pues bueno, era eso. Yo al final, mis padres me dejaban en la estación de tren, yo iba en el tren 1 hora y media hasta Elche, allí cogía un taxi que yo vivía 5 minutos, pero en vez de ir a las 11 de la noche o las 12 de la noche andando hasta casa a 15 años, pues cogía un taxi a casa, me acuerdo que vivía en un quinto sin ascensor, maleta para arriba y el día siguiente al colegio. O sea, al final era duro, sobre todo el primer año fue el más duro. Claro, porque son etapas son etapas de niños, de adolescencia, que normalmente lo que tú dices, que estás con tus amigos de toda la vida y tienes que tener que renunciar parece que no, pero tienes que renunciar a esa época, a esa etapa para priorizar intentarlo, que tampoco a lo mejor lo hubieras intentado y no lo hubieras conseguido, porque hay mucha Ya, gente que se queda por el camino. lo que pasa es que yo, pues bueno, lo que me han inculcado a mí y mis padres ha sido que mientras yo esté haciendo una cosa, que la haga, o sea, a muerte. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, que no vaya a los sitios por ir, ¿sabes? Ir a entrenar por ir a entrenar, no. Ir a entrenar, por ir a aprender, por ir a ser mejor persona, por ir a ser mejor futbolista o mejor tenista o lo que sea, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo tenía esa mentalidad. Yo en Alcira había ido a un colegio de monjas y, bueno, pues al final es todo más, más formal, digamos, porque cuando vas a un instituto al final hay mucha gente y, bueno, pues siempre 1 hora te podía saltar y tal. Tú en un colegio de monjas, pues al final, evidentemente, como, no, como faltaras, te estaban llamando ya a tu casa de donde estabas. Entonces, pues bueno, eso fue bueno. ¿Para qué? Para que cuando yo llegué a Elche, que yo hubiera podido ir o no ir al colegio, porque nosotros tenemos una persona que nos, digamos, era nuestro tutor, pero claro, ¿qué pasa? Que esta persona era un profesor, entonces él iba al instituto como profesor desde su casa, tú si querías ibas o no ibas, y luego él ya te podía meter el puro de, oye, ¿por qué no has ido y tal? O llamar a tus padres, pero ya podías hacerlo, porque estás viviendo solo. ¿Quién te va a negar, sabes? Lo único que Ya. puede pasar es que no vayas y tus padres digan, nada, pues acaba el fútbol para casa. Pero claro, yo era consciente de que yo no buscaba que este se cabreara conmigo para que llamara a mis padres. Yo iba al colegio pues porque había ido toda la vida al colegio y nunca había faltado. Entonces, Claro. durante ese año, que justo era cuarto de la ESO, yo fui el año y me saqué todo el año normal, yendo yo a las 8 de la mañana, bueno, normal, de 8 a 2 y yendo todas las horas sin saltarme horas. Claro, yo era el más pequeño y conmigo vivían 4 juveniles más, ya que 17, 18 años. ¿Qué pasa? Esos no iban muchas Ya. veces. Vamos, la mayoría de veces no iban. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor un sábado o un domingo hacían fiesta en el piso o se iban de fiesta y luego volvían y yo estaba durmiendo para ir el día siguiente al colegio. Que al final son cosas que se te marcan y que te marcan el futuro. Dices, hostia, si yo he podido con 15 años hacer esto, ¿cómo no voy a poder llegar a la élite con 22, 25, 26, la edad que sea? Pues si he aguantado yendo al instituto, teniendo a gente que se metía en el piso y que hacía fiestas y tal, ¿cómo no voy a aguantar? Y claro, pues al final
pues eso, la constancia, creo que es una cosa que a mí pues es una cosa que la tengo innata, ¿sabes? Lo Claro. he aprendido. La constancia, dedicación, sacrificio, se te ve. Y un poquito de suerte puede ser también, porque es lo que tú dices. A ver, dependiendo de la definición que demos a suerte, porque como tú dices, hay muchos chavales también que en teoría se piensan que están preparados, pero al final esto es un cúmulo de todo, preparados psicológicamente, Y preparados físicamente. por ejemplo, bueno, suerte. Yo para ser jugador profesional de segunda división, aparte de que debuté en el Elche en su momento, mira, yo salgo del Elche. ¿Por qué? Porque cuando yo debuté en el Elche no puedo, no puedo quedarme en el primer equipo, o sea, no me hacen ficha de primer equipo y volví a estar otra vez en el filial después de haber debutado en 3 años diferentes 2 veces, o sea, y de hacer una pretemporada. Al cuarto año, ¿qué pasa? Que me dicen que no voy a hacer la pretemporada ni con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya, digamos que te han dado un golpe porque dices, hostia, estoy ahí, he debutado, parece que voy a estar en el primer equipo, aunque sea de cuarto central, pero no. Entonces, me voy a Murcia. Entrenaba con el primer equipo que estaba en segunda B para subir a segunda y jugaba con el filial. Y a veces también entrenaba con el filial que estaba en tercera. Hicimos playoff, hice 10 goles esa temporada, lo hice muy bien. El director deportivo habla conmigo y me dice, próxima de temporada, que ya habían ascendido a segunda, tú vienes a la segunda división y te quedas en el primer equipo. Claro, ese director deportivo se va al Hércules. Entonces, ¿qué pasa? Viene otro director deportivo, lo cambia todo, tiene su gente, trae a tal, no cuenta conmigo para el primer equipo. Otro golpe. Cuando había hecho una temporada que la gente allí, claro, toda la afición quería que yo subiera del filial porque había hecho una temporada muy buena. Me voy a San Roque del Epe, que era un filial de un equipo de Inglaterra, del Charlton inglés, que estaba en Championship. Y cuando bien y tal, empezamos a no cobrar. En Navidad, ahí yo había pensado hasta dejarme el fútbol, o no dejarme el fútbol, sino venir a Valencia y jugar en un equipo como pudiese. O sea, el equipo de tercera, preferente, lo que sea, porque no cobraba, no ganaba dinero, entonces, ¿de qué iba a vivir, sabes? ¿Y qué pasa? Que al final, en Navidad, el Recre hace un convenio con el San Roque del Epe y se lleva 3 jugadores. 2 se los lleva y a mí me ficha, pero me quedo cedido en el San Roque del Epe hasta que finalice la temporada. Claro, cuando finaliza la temporada, que hacemos una buena temporada, que vamos quintos, yo ya pasaba a segunda división otra vez, al recreativo, y cuando llego allí han cambiado de entrenador, que ya no era Cervera, era Sergi Barjuan, y no cuenta conmigo. Entonces yo de ahí, otro revés. No llego a tocar el fútbol profesional. Me voy a Cádiz. Claro, Cádiz está en segunda B, pero era un equipo para subir, se supone. Claro, una temporada que hacemos muy mala, casi descendemos a tercera y todo. ¿Qué pasa? Cuarto golpe. Y ya, ahí es cuando ya llega el Eibar, que me quería el año anterior, cuando yo que firmé en el Cádiz, siguieron apostando por mí y me dijeron que me querían para segunda división. Entonces ahí es cuando ya di el golpe. Y me fui a segunda división y ¿qué pasó? Que la primera temporada yo empiezo sin jugar, porque todo esto te estoy diciendo que como tú decías al principio, tengo que ir a un equipo nuevo, tengo que ganarme el sitio. Entonces, ¿qué pasó? Me fui a Eibar, las 2 primeras jornadas no juego y justo a la segunda, creo que es segunda o tercera, expulsan a los 2 centrales. Y entonces a partir de ahí es cuando ya jugué todo. Ya empecé a jugar todo hasta que ascendimos. Luego jugué todo. Y claro, como ya había firmado un contrato tan bajo en segunda división, cuando firmamos ese contrato bajo que era para no descender a segunda B, claro, yo a mi representante fui yo el que se lo dijo. Le dije, oye, si vamos a cobrar tan poco, ¿por qué me van a poner una cláusula tan alta? Que me pongan una cláusula muy baja. Digo, si voy a cobrar muy poco, de hecho me voy a tener que pagar yo la ficha profesional y tal. Porque eso en ese momento, no es que te pagara la ficha profesional, sino, pues al final son equipos que económicamente no son fuertes. Claro. Entonces, cuando suben al fútbol profesional a segunda división, pues intentan, pues eso, si tú vas a cobrar 2 o vas a cobrar 4, pues te quito uno que es para la ficha, ¿vale? Y que al final tú quieres jugar en el fútbol profesional, pues lo haces. Por lo menos yo en ese momento. Y todo esto te lo venía a decir porque al final, pues consigo con la cláusula baja,
de que venga el equipo inglés y pague la ficha, la cláusula, ¿sabes? Entonces, me sirvió en su momento haber pensado eso para cuando estaba en primera, estando bien, pues la verdad que fue una experiencia, como te digo, diferente. Es mucha superación y persistencia para poder llegar ahí. Buah. Claro, por eso te digo que suerte, al final me ha No. costado mucho porque yo al final Sí, que no, que no. llego a primera división con 26 años. Ya. Eso es martillo, martillo, martillo. Eso es mucho martillo, sí, sí, sí. Claro. Son mucha dedicación. Y entonces aquí me sitúo en otro tema, que tú eres padre, y ¿qué opinas de esos padres que le quitan a los hijos un poco el disfrute en 7, 8, 9 años del fútbol base y se vuelven locos por creer que van a tener Cristiano Ronaldo y Messi? En lo difícil que es llegar a ser profesional. Yo cuando veo esas cosas, sinceramente, cerraría el campo, solo dejaría entrar a los niños y que disfruten. Al final tú quieres ver disfrutar a tu hijo y ver a un padre que está en la banda, al final haciendo que su hijo esté atemorizado, me parece... Es lamentable. Es lamentable, eso es lamentable. Sí. Es que me parece eso. Como el tema de los insultos a los árbitros, el tema del racismo, todas esas cosas, es que es increíble que aún sigan sucediendo en el fútbol, pero es que sí, mientras haya redes sociales, que la gente no se, no se verifique, o sea, que no se verifique y cuando tú pongas algo, sea algo y siendo consciente con lo que estás haciendo, nunca va a mejorar el fútbol en esa faceta. Nunca, porque si ya en redes sociales tú puedes hacer lo que te dé la gana, Ya. ya cuando vas a un campo que encima hay allí 20 personas viendo a los niños y tal, o las personas que hay, a los padres que hay, pues eso, a pelearse y todo lo que pasa. Esta afirmación tuya es de alabar, porque realmente al final es el reflejo del mundo. No Así solo, es así. es así. O sea, poca gente hace lo que se hacía antiguamente. O sea, tú ves a una persona mayor que no puede prácticamente ni cruzar y ya no ayudan. O sea, ya Ya. no ayudas. Ya No, ves a una persona que... Si es que lo tienes que ver que hay un accidente y lo primero que hace la gente ahora es coger el móvil y grabarlo. O sea, sí, me parece lamentable. O sea, eso es lamentable. Es, entre comillas, es asqueroso eso. sí. En vez de Estoy llamar a la contigo. policía, llamar a la ambulancia, o ir a socorrer, o ayudar en algún... No sé, no, te pones a grabar ahí, a ver, mira, ostras, lo que ha pasado y lo subo enseguida al Instagram. Muy mal, sí. Eso, la sociedad en ese aspecto tiene que cambiar y tiene que. Yo creo que hay otras culturas que sí que están un poco más disciplinadas en estos temas. Mucho más. De hecho, yo estuve a punto de firmar para ir a Japón porque me apetecía mucho conocer esa cultura. Yo creo, allí, bueno, yo sé de gente que ha estado allí, un respeto máximo pues eso, al prójimo. Al final es que aquí parece que sea la jungla. O sea, a ver quién puede matar al de al lado y yo me llevo todo el dinero y soy, no sé. La verdad que eso a mí me da hasta pena muchas veces. Sí, pero realmente también es un poquito el ejemplo de la política. Pero bueno, no nos vamos a meter en tema de política aquí en la charla esta de fútbol, Vamos. que está muy bien. ¿Qué te iba a decir yo? Eres un defensa goleador. De hecho, has metido goles en casi todos los clubes que has estado, ¿no? Eh, claro, el gol realmente, lo mismo decimos, todos quieren marcar el gol. Normalmente todos, cuando jugamos en el patio del colegio, todos queremos ser el delantero, marcar el gol. El momento es el disfrute de la sensación de marcar el gol. Pero tú como defensa, eso para mí se multiplica por 4, ¿no? Bueno, la verdad que a ver, nuestra misión primero es defender. En realidad somos defensa y hay que defender, pero bueno, en el fútbol moderno tienes que hacer muchas más cosas que defender. Tienes que intentar sacar el balón limpio para que tus compañeros puedan tener el balón delante. Luego cuando vas a balón parado, pues tienes que dar una opción. Al final yo soy un tío que, pues bueno, por arriba va bien, que es fuerte y entonces
pues tengo que ir a los corners e intentar hacer el máximo goles posible. De hecho, estuve en el Nastic, hice 2 goles, pero a la mitad de temporada me fui. En CSK he hecho 2 goles, pero ahora también me he ido. Entonces, no estoy teniendo una continuidad de decir, hostia, a ver si hay algún año que llego 5 o 6 goles, que la verdad que era siempre lo que me proponía y lo que en realidad hacía antes de llegar al fútbol profesional. Mira, Ostras. me saluda un compañero del CSK. Sí, 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 buah. Pues ya ves, ¿con qué gol te quedarías? Ay, ahora. ¿Con qué gol te quedarías Bueno, de tu el otro carrera día por lo ahora? dije, el otro día lo dije, que me quedaría con el gol de Elche, porque era mi primer gol en primera división, era contra el club que al final, pues bueno, no por rabia, porque yo al Elche lo adoro, ¿sabes? Ni tampoco salí mal de allí, vamos, no salió mal de ningún sitio, al revés. Elche para mí es todo, porque Eibar es todo en el fútbol profesional. En mi época de adolescente, Elche, ya no solo en el equipo, yo tengo allí a mis amigos. O sea, yo tengo mis amigos de Alcira y mis amigos de Elche. Son los amigos de verdad. Entonces, digamos que ese partido, porque es especial, porque estoy jugando contra el equipo que me hizo debutar en segunda división, y la otra, pues porque justo hacía poco me había enterado de que iba a ser papá y bueno, se lo dediqué a mi hijo. Entonces, ese es el más emotivo que creo que he metido. Pues, pues sí, Raúl. Y, por ejemplo, también una cosa que me impresionó, yo soy entrenador, estuve en el Alcira entrenando, subí a la Liga Nacional y esto, y una cosa que siempre me ha impresionado mucho sería, ¿cuál sería la sensación de una persona como tú, de una persona? El otro día se lo pregunté a David Timor, que también hicimos un Sí, directo, la vi un rato, la vi un rato. pues, ¿cuál es la sensación de pasar, por ejemplo, lo que tú dices, de estar jugando en segunda vez a jugar, por ejemplo, en primera división ante 40.000 personas? Pues la verdad es ¿Influye? que ¿Influye? muchas veces lo he comentado con mi mujer, porque mi mujer me dice, hostia, yo me pondría nerviosa delante de tanta gente. Pero es que la verdad es que lo normalizas y cuando estás jugando no ves a nadie, ¿sabes? O sea, no estás metido con la gente de fuera, estás metido en lo que está pasando dentro y estás metido en que si el delantero puede hacer esto, o si mi compañero está bien ubicado para una segunda jugada, o estás intentando leer el partido y ver el partido. Entonces no estás pendiente de la gente de fuera. Entonces es más disfrutar y luego, pues bueno, ver que al final pues está jugando contra jugadores que yo con 26 años, cuando jugué contra Messi, contra Cristiano y esa gente, pues, hostia, hacía a lo mejor 3 o 4 años que yo estaba jugando en segunda B y esos eran como ídolos para mí, ¿sabes? Entonces estaba jugando contra ellos, pues bueno, al final has llegado ahí pues porque te lo has trabajado, lo mereces y estás jugando contra ellos y tienes que estar a nivel, es lo Sí, sí, único. sí. Si ha llegado ahí es porque estás a su nivel, realmente. Eso, eso es. Ahora que has dicho de ídolo, ¿cuál es tu ídolo de deportivo? Tu ídolo. A ver, De pequeño, a ¿con quién mí te fijabas? por posición a mí me gustaba mucho, al final yo era del Valencia, entonces a mí me gustaba mucho por posición Roberto Ayala. Lo que pasa que yo luego, pues por la cercanía y porque sabía que había jugado en el Alcira y tal, David Albelda para mí ha sido un referente. Entonces, aunque yo no jugaba en medio campo, pero a mí sí que me gustaba jugar alguna vez en medio campo, que alguna vez he jugado, bueno, en segunda división no sé si he llegado, pero en segunda vez sí, en el Cádiz he jugado muchas veces en medio campo y más abajo, he jugado en medio campo muchas veces. Entonces, para mí, Albelda, la verdad que era un tío que me gustaba mucho. Encima, a mí me gusta mucho el número 6 que lo he llevado siempre, pero no por eso, no me gustaba por eso, sino era todo un añadido, ¿sabes? Al final era de la terreta y bueno, pues te tiraba, la verdad que a mí me tiraba. ¿Y cuál es el delantero que más te ha hecho padecer en un partido? Más pesado para mí, El más pesado. más esto es Luis Suárez. Luis Luis Suárez Suárez. es muy, muy pesado. ¿Y el jugador que más te ha impresionado en directo? En directo no, sino jugando, compitiendo.
Pues lo dije hace poco, aparte de, bueno, de Messi, de Cristiano, de Neymar, de los jugadores así que esto, Yago Aspas del Celta a mí me gusta mucho. O sea, me impresiona porque es un tío que te juega en todos los lados del campo. Puede jugar en derecha, en izquierda, media punta, delantero. Lo podrías poner hasta de medio centro, que al final te lo haría bien, ¿sabes? Entonces, creo que es todo de aquí, es todo de juego de calle, ¿sabes? Entonces, me gusta. O sea, me sorprende porque encima luego lo ves y dices, hostia, este no tiene como un cuerpo de futbolista atlético y tal. Sí, hombre, sí lo tiene, pero no un portento físico. Y luego es rápido, es habilidoso, tiene potencia a largas. O sea, me parece muy buen jugador. Y en el tema de entrenadores, ¿te quedarías con algún entrenador de todos los que has tenido? Hombre, evidentemente el que apostó 2 veces por mí, el que creo que a mí me gustaba mucho, bueno, y me gusta, me sigue gustando porque ahora está entrenando en primera, que es Gaisca Garitano. O sea, Gaisca Garitano para mí es un tío en el que aprendí muchísimo. Así con Javi Gracia también, pero con Gaisca Garitano aprendí muchísimo del fútbol modesto, digamos, del fútbol de segunda B, del fútbol no profesional, al fútbol profesional de división y de primera división. Aprendí muchísimo de ese entrenador. ¿Qué es lo más importante para ti que tiene que tener un entrenador para saber llevar un buen grupo? Bueno, creo que al final pues tienes que lidiar con cada uno de tus jugadores, o sea, cada uno es de un padre y una madre y intentar tener a todos enchufados. Y sobre todo lo que yo voy a inculcar, porque yo quiero ser entrenador, es el respeto. O sea, el respeto 100%. O sea, eso es innegociable. Tú si no me quieres tener respeto a mí, que soy el entrenador, porque pongas malas caras y tal, bueno, pero respeto entre jugadores y todo eso para mí es mucho más aún. O sea, yo puedo, no sé, hablar con un tío, darle opciones para que mejore esto y esto que me gusta, o decirle, mira, esto me gusta de ti, sigue potenciándolo y sigue mejorando esto, para poder tener una oportunidad que te llegará, porque siempre te llega. La oportunidad normalmente siempre te llega. Lo que pasa es que tienes que aprovecharla, pero no tienes que aprovecharla desde el sentido de que te ponga nervioso, de que la cabeza te falle, de aprovecharla, de que tú estés preparado físicamente para cuando llegues verte bien. No la mítica de... hay muchos jugadores que dicen, no, es que claro, es que yo llevo 2 meses o 3 meses sin jugar, es que yo tal, es que yo cual. Vale, pues si entrenas y no tienes suficiente para luego cuando llegues estar al 100%, pues entrena un poquito más, ¿sabes? Hazlo tú por tu cuenta. Yo al final estuve 7 meses, 7 meses sin jugar cuando yo rescindo con el Deportivo porque estaba anímicamente muy mal, sobre todo psicológicamente. Tengo clubs para ir los últimos 3 4 meses de temporada. No quise dar ese paso porque no quería ir a una liga 3 4 meses. Iba a irme a Estados Unidos, me fui, estuve allí, al final no me convenció el tema económico y tal. Y claro, yo cuando llego al CSK, a la semana la gente allí se queda sorprendida. Hostia, tú estás bien, muy bien físicamente. Digo, es que me he preparado para cuando llegue poder jugar ya. Claro, ellos me dijeron en Europa League que podíamos jugar 120 minutos, que al final lo jugamos 120 minutos. Yo de venir de jugar de 7 8 meses y me dicen, ¿tú te ves para jugar mañana? Y yo le digo, yo sí. Y entonces me dijeron, pues mañana vas a jugar. Y yo jugué los 120 minutos y pasamos de ronda. O sea, si no hubiese hecho eso, de hecho mi representante tenía miedo porque decía, hostia, tío, a ver si te vas a romper. Claro, porque la gente se pensaba que yo iba a decir, no, 20 minutos, media hora. ¿Yo cómo voy a decir 20 minutos o media hora? No, Yo juego al principio y pase lo que pase, si yo me he preparado para ello, ¿por qué no voy a estar bien? claro. Luego, pues bueno, hay gente que juega en diferentes posiciones, que son más físicas, al final el centro es diferente. Pues bueno, pero si aguantas 60 o 70 a buen ritmo, pues luego te podrán cambiar. Pero claro, si tú no te cuidas y aguantas 20 minutos, evidentemente no estás en forma. Ya. ¿Qué aspecto futbolístico para ti es? A ver, todos son muy importantes, pero sería el más importante a nivel de táctico, físico, psicológico o técnico. O sea, tiene que haber un equilibrio, eso está claro. Pero Hay- si tuvieras que decantarte por uno, Yo creo que, bueno,
Es que ¿sabes qué pasa? Que el físico es muy importante. Para mí es muy, muy importante. Pero ¿qué pasa? Que en Inglaterra físicamente los jugadores estaban bien, pero como tácticamente seas un terror, es que no vas a ningún lado. O sea, es que por muy bien que físicamente, si tú a un equipo, dependiendo del equipo, le juegas a un equipo, depende del equipo. Si tú eres el equipo grande, vale. Yo soy el CSK allí, tengo que dominar, vale. Pero si eres el Deportivo de La Coruña o el Málaga o el Eibar y juegas al Barça o al Madrid de tú a tú, bueno, te puede salir bien porque a lo mejor no tiene un buen día, pero el porcentaje muy alto es de que te metan 4 o 5. Entonces, para mí es que a mí el tema de la táctica me gusta mucho. O sea, yo soy un enfermo de la táctica. A mí el tema de poner de posicionamientos en el campo, como si fuera un poco ajedrez, a mí me gusta mucho. Entonces yo creo que eso con lo físico es lo que más pondría, pero a lo mejor le pondría un 60% a eso, 50-50. 50-50. Lo dejamos ahí. Ostras, es que, claro, es que ahí también, nos estamos dejando fuera un poquito el apartado psicológico de la confianza, la motivación, la autoestima, Sí, que pero bueno, eso a partir de que tú estés bien físicamente va y intrínseco. mentalmente la táctica la tengas clara, tú sales a un terreno de juego y ya te motivas solo. El problema es si tú sales al terreno de juego sabiendo que hay muchas dudas en el equipo. Ya. Ahí es cuando entonces tú vas al terreno de juego y dices, "Fua, ¿qué va a pasar hoy?". Pero cuando tú las cosas las tienes tan claras y ves al equipo que las cosas las tiene tan claras, dices, voy a la guerra con estos que aquí, bueno, da igual que pierda, pero sé que pelear lo vamos a pelear hasta el final. Sí, lo considero como tú, es muy importante que la motivación muchas veces, sobre todo ya es a nivel profesional, debe de ser un poquito ya intrínseca de lo que lleva a jugar el partido realmente, contra quien está jugando y lo que te está jugando en cada día. Claro. Y en el tema de entrenamientos, eso era una pregunta, iba a decir, Raúl, ¿qué vas a hacer ahora después de una vez que se termine tu carrera futbolística? No sé cuántos años crees tú que te van a quedar, ni cuál es tu estimación, A ver, mi pero idea es alargar todo lo máximo que pueda, porque creo que a mí el fútbol me gusta mucho y la verdad que tuve un bajón en el deporte psicológicamente que lo piensas y dices, joder, he peleado toda la vida para llegar aquí y ahora que estoy aquí voy a sufrir. Bueno, lo pensaba luego, porque en el momento pues sufría mucho. Pero es verdad que cuando llegas a los 30 tío, yo ahora me veo mejor futbolista, más maduro, mejor físicamente incluso. Me veo para estar en primera división, pero vamos. eso también te iba a decir. Eso Entonces, ¿qué también pasa? Que, que, que al final, pues bueno, yo quiero intentar alargarlo lo máximo posible, eso sí. Yo arrastrarme no. O sea, yo eso de arrastrarme por querer cobrar dinero y tal, no. Lo tengo claro, el momento que no, que vea que yo no doy lo que tengo que dar, o si lo pienso en ese momento, bajaré de categoría, me iré a una liga más baja, o lo que sea, pero yo ahora mismo me veo para jugar 4 o 5 años. Yo me preparo mucho, a mí me gusta mucho la preparación física, entonces yo creo que si tú te preparas de verdad y te cuidas de verdad, 1000 por 1000, puedes estar al máximo nivel muchos años, y más cuando al final en la posición donde... Eso te iba a decir yo. De ahí el importante de un poquito de lo que has hablado antes, del aspecto táctico. Se ve que con el paso de los años, cuando los jugadores tienen 28, 29, ¿no? 30, 31, 32, son edades estabilizadas en el tema del fútbol y que hay más de esta gente es más titular, ¿no? Juega más minutos, sabe más estar, podríamos decir, ¿no? Tiene más madurez. Claro, yo, por ejemplo, yo he ganado mucho en madurez. A mí el deporte, en el deporte al final aprendí mucho. ¿Por qué? Porque pierdes muchos partidos, estás bajo presión, estás con el agua y al cuello. Al final, cuando más aprendes, casi siempre es cuando peor van las cosas, más que cuando van bien. ¿Por qué? Porque cuando van bien va todo fluido. Prácticamente no te acuerdas de... Te acuerdas, pero no llegas a todos los detalles. Cuando van las cosas mal, sí que están mirando mal los detalles, hostia, ¿por qué hago? Hostia, en esta jugada, ostras, aquí podría mejorar y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que he llegado a un punto, tío, que yo en el CSK me veía, que lo hablaba el otro día con mi preparador físico y él me lo dijo,
incluso que se me quedaba hasta corta la liga, ¿sabes? No es que yo fuese allí un máquina ni nada de eso, pero yo en realidad jugando al 100% no, ahora lo noto que no era al 100% que daba en primera división. ¿Por qué? Porque el juego era más lento, la toma de decisiones de los compañeros o de los contrincantes era diferente, no era tan directa como en primera división, la calidad. Pues entonces, pues bueno, la verdad que ahora mismo pues me veo más maduro en todo. Pues el otro día estuvimos hablando sobre eso, sobre el tema de las victorias y las derrotas con Pablo López, es un entrenador profesional de fútbol, y nos comentaba eso, que normalmente se analiza todo mucho tras las derrotas y las victorias no se disfrutan tanto en el momento. Y eso es un problema. Es un Él, error. él nos decía algunas iniciativas que tenía con el Atlético de Madrid para disfrutar las victorias, porque hoy ganas, pero mañana no sabes si vas a ganar o perder o te van a echar a la calle. Da igual. Yo, por ejemplo, en Málaga ganamos bastantes partidos, pero llego al Depor y al final en 2 años, no sé si ganamos en 2 años, yo qué sé, 10 partidos o 12 partidos. O sea, te estoy diciendo que en 2 años ganas 10 o 12 partidos solo. Buah. Entonces, ¿qué pasa? Que al final pues, yo necesitaba limpiar la cabeza, ganar más. Al final necesitaba, ganábamos cada fin de semana. Entonces disfrutabas la victoria, como tú estás diciendo ahora. Hay que disfrutar la victoria y hay que analizar la victoria con tus jugadores y decirle, chavales, mirar esto, esto y esto. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque luego, cuando estáis ahí en el entrenamiento y estáis asqueados de que, hostia, a este no le gusta la táctica, al otro no sé qué, simplemente con hacerlo un poquito cada día o los matices o aprender todo lo que yo al final te puedo transmitir, sea yo el entrenador, seas tú, sea el otro, joder, al final, ¿qué pasa? Que cuando llegáis al campo estáis mejor ubicados, estáis más sueltos, hacemos las cosas que hemos entrenado y estáis aprendiendo cosas. Ya te estoy hablando ya no a nivel profesional, sino ya a nivel sobre Sí. todo de cantera, que es muy importante que hasta juveniles piensen en ganar, porque yo, de hecho, yo tengo un entrenador que a mí fue en cadetes y en juveniles el que me hacía ser ganador. Pero más allá de ser ganador, hay que aprender cosas, ¿sabes qué quiero decir? Y ya te digo cosas deportivas, no solo el tema del respeto y todo eso que te estoy diciendo, sino cosas deportivas, de Sí. pues, una cobertura, una línea bien hecha de defensa, una permuta, yo qué sé, ganar una segunda jugada, una contra, cosas de esas que tú vayas aprendiendo y sabiendo qué rol te toca en cada posición del campo. Sí, al final el proceso es más importante que el resultado. Y si realmente te curras un buen proceso, el resultado llega. Eso es Sí, así de manera indirecta. eso está clarísimo. Sí, sí. ¿Y tú qué tipo de entrenador te ves que serás en el futuro? No lo sé, el otro día lo estaba hablando con, bueno, pues yo ya lo hablo esto porque yo tengo gente de confianza, gente a la cual me gustaría incluso, si pudiese hacer un grupo de trabajo, llevarla conmigo. Y lo estuvimos hablando porque eso ahora mismo no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que ver eh, qué jugadores tienes, en qué equipo estás, qué rol te toca de equipo, ¿sabes? Entonces, no se puede saber, pero lo que sí que sé que yo soy muy exigente y si soy muy exigente conmigo es como, bueno, la serie de Michael Jordan. Al final él era exigente con él mismo y Sí. quería que los de alrededor fueran exigentes. Entonces, vamos, yo me gustaría, incluso si yo soy entrenador, como hacía Gaisca Garitano, me gustaría parecerme muchas cosas a él, eso lo tengo clarísimo. Como hacía él, nosotros íbamos a correr a una cantera, a una cantera que había allí en Eibar, era una cantera, creo, era no, agua estancada, como un pantano, ¿sabes? Y me acuerdo que ponía el grupo que iba más flojo y el grupo que iba más rápido. Te estoy diciendo que era una vuelta de 20 minutos o media hora la vuelta a todo, pero que era mucho, era muy larga.
Pues el tío se ponía en el grupo de los que iban fuerte. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a sprint. A sprint, y él iba a sprint. O sea, él iba con nosotros a sprint. Y claro, nosotros queríamos ganarlo a él y él nos quería ganar a nosotros. Y era como, ya no era un entrenamiento de ponerte bien físicamente, no, era un entrenamiento de que ¿cómo iba a ganarnos el entrenador? Que tengo que ir a tope, que quería ir a muerte y quería ganarle. Y eso, la verdad que luego en el campo, él a lo mejor entraba un rondo y si se tenía que tirar al suelo, se tiraba. O sea, se tiraba al suelo, se rascaba el césped artificial y o te explicaba cómo tenías que marcar al contrario, venga, centra. Y se ponía él a marcar al delantero pero, hostia, ese es el entrenador que yo quiero ser, ¿sabes? El que esté ahí, que diga, aquí yo voy a hacer lo que tienen que hacer ellos, pero aún más. Para que vean que si yo lo estoy haciendo, ellos lo tienen que hacer mucho mejor. Claro, al final el equipo es el reflejo del entrenador, de la personalidad del entrenador que tiene delante, es el líder. Y lo que has dicho es muy importante, depende mucho también del tipo de jugadores, de dónde vengan, del tipo del club. Está claro que tú tienes que tener tus principios, eso es lo que yo opino como entrenador, tú tienes que tener tus principios, tus normas, tus directrices, Eso. pero realmente, el otro día lo hablábamos, no puedes morir con tus ideas, tienes que sobrevivir con tus ideas. Eso es. Y es muy importante eso. Eso es porque tú dices, voy a morir con una táctica del 4-2-3-1 porque es a mí la que más me gusta y voy a muerte con ella. Pero si es que a lo mejor no tienes jugadores para ello. Claro. Tienes que jugar con carrileros y jugar con tres centrales. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la posición más fuerte que tienes es los tres centrales. O porque el equipo inexplicablemente encaja muchos goles y nos cuesta hacerlos. Hostia, pues venga, vamos a darle una salida por diferentes lados. O tengo unos carrileros que son físicamente unos portentos que flipa. Hostia, los voy a intentar que corran la banda y voy a meter a más gente de calidad por dentro. Es que a mí me gusta mucho, tío, la táctica. Entonces, analizo los partidos y por eso luego dentro del campo tengo la capacidad de poder transmitírselo a mis compañeros. Si yo tengo un entrenador que a mí me da esa fuerza, yo tengo capacidad para poder transmitirlo, Claro. ¿sabes? Sí, Y eso es lo que he ido aprendiendo poco a poco, cada año a año. sí, al final también es muy importante lo que tú dices. Si te gusta mucho la táctica, el hecho de ver partidos, de analizarlos tácticamente, eso a ti como jugador también te sirve porque te retroalimenta y después tú estás dentro de esas situaciones y sabes un poquito más, tienes más recursos para ser más eficaz y eficiente. Muy importante. Y Raúl, ¿cómo has afrontado esta cuarentena? Está claro porque la gente que te sigue y eso ve que entrenas mucho, la preparación física, pero ¿cómo ha sido esa situación dentro de lo que es el fútbol? Bueno, pues es rara porque dejas de estar entrenando con tus compañeros el día a día. Pero bueno, yo hacía poco, digamos, hacía 10 meses o por ahí, había estado 5 o 6 meses parado. Entonces era una situación muy parecida, pero que al final, pues bueno, no podía salir fuera a entrenar a un gimnasio, no podía salir fuera a entrenar a un campo de fútbol para, pues eso, el estar en tu hábitat, digamos, en tu día a día. Entonces, pues bueno, ha sido complicado porque al final tenías que entrenar en casa, pero yo opino que todo pasa por algo y esto habrá pasado por, no sé, porque a lo mejor el de arriba ha dicho que tenía que pasar para que fuésemos mejor personas, yo qué sé. No lo sé, pero bueno, esto nos va a servir, vamos, sí o sí Sí, nos tiene que servir, sí o sí, para porque, valorar las cosas. Sí, joder, pero vamos, el solo poner un pie en la calle, porque ten en cuenta que tú antes salías, entrabas y hacías lo que te daba la gana. Y ha llegado un momento en el cual tú no podías hacer nada. O ahora podías salir con horarios. O tú querías ir a la playa y disfrutar un poco, no podías. O querías ir a un campo a entrenar y tirar a gol, no podías. O sea, decir, hostia, es que esto lo tengo que valorar mucho más. Tengo que valorarlo mil por mil. sí. Y vamos, eso, por lo menos yo lo he aprendido, que tengo que valorarlo. Ya lo aprendí, como te digo, con el tema psicológico, cuando me fui a Bulgaria, por lo del tema de llegar a primera y decir, hostia, ¿cómo puede ser que ahora sufra tanto y tal? Pues ahora con esto mucho más, mucho más. El estar con la familia, estar con las amistades, todo eso, lo valoro mucho más. Bueno, Raúl, pues ya llevamos una hora hablando. Eh, ha sido
pues estamos muy agradecidos de poder haber hablado contigo de fútbol, sobre tu experiencia, también sobre todo lo que está detrás de esa experiencia también, que es muy importante al final. Espero que verte este año que viene, pues empezar la temporada con un equipo en primera división. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, seguramente. Y nada, y que también vayas forjando tu futuro como entrenador. Y nada, si necesitas alguna cosa, algún día podemos hablar de fútbol. Yo soy un loco del fútbol, llevo entrenando desde los 22 años y soy licenciado también, estoy formado en preparación física y eso, nosotros tenemos una empresa de preparación física realmente. Si te quieres pasar algún día por aquí, por Carcaixent, vamos a estar trabajando junto a Timor en un proyecto. Y nada, y eso, encantado. Encantado, Tío, y hombre. cuídate y estate preparado, que ya lo estás para cuando llegue el momento. ¿Vale, Raúl? Eso es. Bueno, un fuerte abrazo y nada, saludar a toda la gente que ha estado viendo el directo y que nada, ya haremos otra más adelante. ¿Vale? Es un grande. Vale, Bueno, hablamos, Raúl. hasta Un luego. abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego.